Entonces, ¿cómo les va? Estamos de vuelta con un video, esta vez para hablar del tema de moda esta semana, y lo quiero hacer antes que se vaya de moda, tipo 3 días, que es Will Smith y su cachetazo famoso a Chris Rock en la ceremonia de los Oscars del 2022. No porque revista demasiado interés el incidente en sí, que no es más que un meme gracioso para pasar por WhatsApp, sino porque es un hilo de donde tirar para hablar de algo más interesante, más universal, que es los límites del humor. Recomiendo el video de Rosanna Kramer al respecto, desde una mirada filosófica que lo remonta hasta Aristóteles, ¿no? Que fue el primero que intentó escribir sobre la comedia y por alguna razón o se perdió o nunca lo hizo. Si leen la poética van a ver que solo la mitad existe, que es sobre la tragedia, y la segunda mitad sobre la comedia. Misteriosamente desapareció, se quemó o directamente nunca le escribió, haciéndole caso a su maestro Platón, que decía que la comedia era una porquería. Así que los límites del humor vienen desde hace miles de años y es un tema mucho más universal que el cachetazo de Will Smith. Pero de ahí vamos a arrancar como para ver realmente si existen los límites del humor, dónde están, son éticos, son universales, hay cosas con las que uno no puede bromear en ningún momento, en ninguna circunstancia, ni en privado en su casa, ni en público, de ninguna manera. Hay cuestiones éticas objetivas que limitan el humor o por el contrario se puede hacer humor sobre absolutamente cualquier cosa y todo vale. Porque parecen ser que son dos posiciones bastante frecuentes, muchos humoristas los vamos a escuchar repitiendo, no tiene límites el humor, si es un chiste se puede hacer, porque no es en serio, es en chiste, y si es un chiste por lo tanto estamos eximidos de toda responsabilidad de ética. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por el contrario, aparece el otro discurso. Hay cuestiones con las que no se puede hacer un chiste. Niños con cáncer. Si haces un chiste con niños con cáncer, sos una basura humana y está mal, no importa el contexto, dónde estés, si es un chiste en un grupo de WhatsApp entre amigos, en un asado, y menos que menos si es en público, en la gala de los Oscars, por ejemplo. Con los niños con cáncer no se jode. Con los desaparecidos no se jode. Con las víctimas del holocausto no se jode. Con los colectivos trans, gay, pupa, LGTBX, Z tampoco se jode. No se puede hacer chistes sobre cualquier tipo de población que de por sí es víctima de algún tipo de circunstancia, víctimas de algún tipo de injusticia, de prejuicios, porque estás ofendiendo a víctimas. Entonces ahí hay una línea ética que no se puede traspasar jamás. Bueno, tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces, si no estoy de acuerdo con que existan límites objetivos del humor, y tampoco estoy de acuerdo con que no tenga límites, ¿con qué carajo estoy de acuerdo? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar hoy, incluir por ahí yo mismo. Vamos para eso a la presentación del día de hoy, que es un cacho de una clase, como siempre, porque esto es un infomercial para que compren mis clases en mi tienda sobre guión de historieta, que pronto va a estar el módulo 2. Entonces, vamos a la presentación del día de hoy. Tenemos acá el cachetazo famoso. Dar un poco el contexto de qué pasó acá no me interesa demasiado, pero mínimamente hizo un chiste sobre Chris Rock sobre la esposa de Will Smith porque estaba pelada. No era una cuestión estética, sino que tiene una enfermedad que es la alopecia, una cuestión autoinmune. Y medio que estás haciendo un chiste sobre una condición de víctima que tiene la esposa de Will Smith porque está sufriendo una enfermedad y ahí Will Smith se calentó, fue y le puso una trompada, una cachetada. Fin. Ahora, vamos a ver desde qué ángulo yo lo quiero analizar como para tratar de descubrir si tiene límites el humor o no. Y si los tiene, ¿dónde están? Para eso me voy a ir a la mierda. Básicamente, hablar de semiótica. Mal y pronto y sin tener demasiado conocimiento al respecto, pero sí mucha admiración por estos dos señores, que son Oscar Stenby y el Liceo Verón, dos profesores míos en la universidad en los 90, mientras estudiaba comunicación social, profesores de semiótica, que es un poco la disciplina desde la que yo voy a tratar de hablar hoy, mal y pronto, repito, hay gente que sabe de esto de verdad, no como yo, pero es algo que me ha interesado siempre, mal que mal, con poco orden y rigor, lo he estudiado mal y pronto. Entonces, una de las cuestiones importantes que me parece que vienen al caso tiene que ver con la semiosis social, un libro de Liceo Verón, donde él va un poco a describir que existen lo que él va a llamar discursos, ¿sí? Textos. Esos discursos básicamente va a ser cualquier tipo de cosa que uno dice, escribe o incluso hace. En este caso sería el chiste de Chris Rock.
por ejemplo. Ahora, todo discurso tiene condiciones de producción, que son otros discursos, que los va a llamar metadiscursos, que lo produjeron, que son sus antecedentes, sus influencias, su matriz. Y por otro lado, más allá de ese discurso, una vez que ya está dando vueltas por la semiosis social, por las habladurías de la gente en el público, eso va a ser recibido, va a caer en una red de contención, de sentido, que tiene que ver, y él las describe con las condiciones de reconocimiento. O sea, cuáles son esos metadiscursos que uno tiene previamente, a través de los cuales va a terminar llegando el discurso producido. Para verlo más claramente, si tenemos que ver cuáles son las condiciones de producción del discurso de Chris Rock, uno muy importante es el chiste al que está haciendo referencia, que es la película G.I. Jane, que es esta de Demi Moore, donde ella quería hacer un G.I. Joe, o sea, una tropa de élite de Estados Unidos, creo que es la primera mujer que integra ese tipo de tropa, y se tiene que rapar el pelo. Entonces de ahí venía el chiste de que ella, la esposa de Will Smith, podía hacer la nueva película de G.I. Jane. Esas son unas condiciones de producción. Sin esta película previa, el chiste no tiene sentido. Otra condición de producción que me parece incluso tan o más importante es el discurso inicial que había hecho Ricky Gervais hace un par de años y que terminó siendo ejemplar de alguna manera. Porque fue muy ácido, muy on point, que fue directamente a atacar a su audiencia, que eran todos los giles ahí invitados en el Oscar, y pasó a ser como una especie de canon de cómo debía hacerse bien una introducción en los Oscars, pertinente. Cómo ser gracioso, porque son todos comediantes los que presentan los Oscars, atacando a los propios invitados y futuros ganadores de los Oscars de un modo elegante, pero que realmente fuera crítico de verdad y no hipócrita. En ese sentido se llevó todos los aplausos Ricky Gervais. Pero hay una sutil diferencia, que era Gervais, más que nada los chistes que hizo durante toda su locución, era tratando a los invitados de la gala del Oscar más como victimarios que como víctimas. Entonces, por ejemplo, empezó diciendo, veo que la academia ha hecho muy bien los deberes y ahora hay una diversidad muy grande tanto en las ternas que compiten como en el público, ¿no? Hay muchas mujeres, muchas diversidades sexuales, muchas razas diferentes, todo muy diverso. Solo faltan los pobres, como haciendo el chiste de que en realidad toda esa diversidad de la academia, todo ese lavado de cara que estaban intentando hacer, seguía siendo hipócrita. Porque de última todo era una cuestión de decidir qué millonario ganaba qué premio. Y empezaba a dar por ahí, o que eran todos amigos de Harvey Epstein, o del otro, no me acuerdo ya. Todos los acusados de, o bien de violaciones, de abusos que estaban en la industria cinematográfica hollywoodense. Entonces, y ahí había un montón de amiguitos de Harvey Weinstein, ¿sí? Y compañía. Estaba muy interesante cómo el tipo lo planteaba, se salió con la suya, no lo pudieron cancelar porque otra vez estaba atacando en condición de victimario a los otros, ¿sí? En cambio, cuando Chris Rock va y ataca a la mujer de Will Smith por padecer una enfermedad, que todavía no será muy grave, pero es una enfermedad, está atacándole en condición de víctima. Y ahí es donde aparece el problema. ¿Hasta dónde se puede bromear con eso? Vamos a seguir un poquito, porque están las condiciones de producción y de reconocimiento del propio Will Smith, digamos, en qué lugar estaba sentado Will Smith, más allá de que estaba al lado de su esposa, cuando recibe el chiste, y acá viene que ya había una pelea previa con Chris Rock porque habían sido amigos, habían trabajado juntos en su serie famosa de los 90, y después ya se habían peleado un par de veces, o sea que Chris Rock metió el dedo en la llaga que ya estaba abierta desde antes, no fue inocente, tenía ganas de joder, digamos. Y dice, poco se la jugó. Y acá viene un tema que es con los límites del humor, que es muchas veces el humor funciona porque coquetea con el límite, porque ve dónde está el límite, de donde pasa a ser ofensivo, y va y toquetea, mete el dedito, mete un piecito y sale, pero muchas veces el humor funciona solo si coquetea con ese límite. Al menos una de las clases del humor posible. Por el humor absurdo coquetea con otro límite, ¿sí? Pero este, que está muy de moda, el de Ricky Gervais, el humor que coquetea con el límite de la ofensa, es uno de los más pregnantes, de los que mejor funcionan en la actualidad, y solo funciona si estás coqueteando con ese límite. Creo que es lo que quiso hacer Chris Rock. Pero midió mal algo que para mí va a ser la clave de todo este tema, que es la complicidad. ¿Hasta qué punto podía confiar en la complicidad
hipócrita o real de Will Smith a ver si se bancaba el chiste y a lo sumo hacía como la carita que puso Tom Hanks en el discurso de Ricky Gervais, como de desaprobación y nada más. Como no, te estás zarpando, pero bueno, me la banco. Haceme el roast, que es algo que le gusta mucho a los yankees, ¿no? Esto de el roast, no sé cómo es en castellano, como gastar mucho a una persona hasta para que todos nos riamos de qué tan algo gil, creído o lo que fuera podía ser. Ahora, yo me preguntaba una cuestión antifáctica, porque uno dice, bueno, está bien, esta es Amy Schumer, ¿no? Otra comediante que también presentó los Oscars hace un par de años, como antes Ricky Gervais, van cambiando el comediante. Billy Crystal hace muchos años. ¿Qué pasa si el presentador en esta ocasión hubiera sido Amy Schumer, una mujer blanca, y hacía el mismo chiste que Chris Rock? ¿Se hubiera levantado Will Smith a pegarle un sopapo a una mujer? Seguramente no, porque hubieran cambiado las condiciones de reconocimiento. Ahí uno hubiera activado un metadiscurso distinto que hoy por hoy no se está activando, que es toda la cuestión de género. Si Will Smith al mismo chiste exactamente, que hubiera en teoría merecido la misma pena, porque el chiste hubiera sido el mismo, pero es mujer la que lo está ejecutando, estamos activando un metadiscurso que es el de la violencia contra las mujeres, que en Hollywood pesa y mucho. No se hubiera ni levantado de la silla Will Smith. Y no por una cuestión de hipocresía o porque el límite del humor está en un lado o en otro, sino porque el contexto hubiera sido diferente. Las condiciones de reconocimiento de donde está llegando ese chiste hubieran sido distintas. Ni por machismo ni por dejar de ser machista. Simplemente hubiera activado un metadiscurso que no era el que había que tocar. No es menor el tema de que son dos hombres exitosos de raza negra, que están ahí con un código específico entre ellos, donde si te zarpás vos sabés que te la voy a poner, y te la puse. ¿Se entiende? No es lo mismo si empezamos a modificar los actores en un ejercicio antifáctico de hipótesis. ¿Qué pasa si la que decía el chiste era mujer? ¿Qué pasa si es al revés? Si el chiste era sobre un hombre hecho a una mujer. Ah, mira, tu marido es un pelado por alopecia y podría haber actuado de pelado. Y hay un montón de hombres pelados. No es tan grave el ser pelado en los hombres. Nos quedamos pelados la mitad de los hombres. Entonces ahí ya no era la misma herida. Y ahí empiezan todas las sutilezas, ¿no? Pero bueno, estamos en un terreno antifáctico. Podemos siempre arguir que todo lo que esté diciendo yo no vale porque no pasó. Seguimos, y acá me interesa ver otros casos de gente censurada o cancelada por haber hecho un chiste del que después se arrepintió. Porque después Will Smith ganó el Oscar y dijo, perdón, perdón, Dios, qué sé yo, bla. Pero tenemos el caso de Joe Rogan, que hace poco fue, intentaron cancelarlo, es muy difícil cancelar a Joe Rogan, un poder mediático gigantesco, por los dichos supuestamente racistas que él había tenido en sus primeros programas de su podcast, cuando lo escuchaban 10 tipos, y que él había usado libremente la palabra nigger, la N-word en inglés, que no se puede ni pronunciar porque todo el mundo se escandaliza, ni siquiera de forma crítica, y el tipo lo usaba como si nada. Incluso hizo un chiste diciendo que una vez se equivocó con el auto, se bajó en un barrio negro, no sé qué ciudad de Estados Unidos y pensó que estaba en el planeta de los simios. Y claro, obviamente con eso se hicieron un picnic importante. Todos los que no les gusta Joe Rogan tuvo que salir a pedir perdón nuevamente y decir que todos esos chistes le parecían muy mal, etcétera, etcétera. Algún amigo comediante negro salió a defenderlo diciendo, no, bueno, Joe Rogan puede ser medio boludo, hizo un chiste hace 10 años que era lo que garpaba, pero no es racista, es amigo de todos nosotros, lo queremos a Joe Rogan. Otros comediantes negros salieron a no decir nada, como el propio Dave Chappelle, que es muy amigo de Joe Rogan, pero ahí no dijo más nada, después de todos los problemas donde él mismo se había metido. Espero que conozcan a todos estos personajes, para no tener que andar presentando a cada uno, son tipos muy conocidos, Joe Rogan y este propio Dave Chappelle, otro comediante extremadamente famoso en Estados Unidos que tiene sus propios especiales en Netflix. Justamente también fue censurado o intentado una cancelación ahí, tampoco demasiado fructífera, porque uno de los temas con los que le gustaba bromear, digo en pasado porque dijo que ya no va a hacer más esto, era sobre los colectivos LGTB y todos los discursos de identidad de género, a los que les daba bastante para que tengan, y obviamente esto generaba en Estados Unidos unas polémicas terribles,
que surgieron en los campos universitarios y después se extendió a toda la discusión pública, ¿no? De la opinión pública, enfrentando a los discursos progresistas, los que en Estados Unidos se llama el discurso woke, contra los discursos por ahí de los liberales más pro libertad de expresión, entre comillas, porque ahí se mezcla desde Joe Rogan, que puede ser un liberal de izquierda, más o menos, con la derecha alternativa. Está todo ahí muy confundido y mezclado. Pero bueno, se armó Flor de Bolonqui. Y en el último especial que él hizo, que se puede ver en Netflix, justamente contó la historia de una de sus mejores amigas, que era una mujer trans, que solía defenderlo de los ataques cuando él hacía chistes, esperando que se contara con la complicidad. Y acá vuelve el tema de la complicidad. Cuando Dave Chappelle hace chistes sobre negros, nadie le dice nada, es negro. Entonces tiene carta blanca, ¿no? Siempre sacamos el comodín de soy negro, puedo hacer chistes sobre negros de lo peor que se me ocurran, porque de última yo soy parte de esa comunidad victimizada de un montón de formas, ¿no? Discriminatorias, etcétera. Un pasado terrible desde la esclavitud, etcétera. Yo soy uno más de esos, puedo hacer chistes, tengo carta blanca. Ahora, cuando uno hace extensivo esa libertad a otros grupos minoritarios, como puede ser el colectivo LGTB, y esa complicidad puede estar o no. Para algunos va a estar, para otros no. En el caso de esta amiga trans que él tenía, lo defendía. Es muy trágica toda la historia porque no se sabe, pero en parte por todo el bullying que se comió esta chica, terminó suicidándose. Y es lo que cuenta Dave Chappelle en su especial, el último Netflix, que recomiendo por lo menos para los que les interesa este tipo de temas. No sé si tanto por gracioso, más bien por terrible. Pero bueno, ahí está. Dave Chappelle, uno de los comediantes mejores, uno de mis preferidos de la actualidad, muy polémico y que se mete en lugares complicados. Yendo a nuestro territorio, tenemos casos donde también hubieron cuestiones de complicidad, de hasta dónde funcionaba la complicidad en un chiste. Tenemos a nuestro amigo Gustavo Sala, amigo mío, que hizo el famoso chiste de David Guetto, que muchos se acordarán, usando al tema del holocausto, incluso de los judíos convertidos después en, no me acuerdo, jabón y bueno, temas sensibles, obviamente, que tienen que ver con el holocausto, en una tira que salió en página 12. Otra vez, todos los que conocemos a Gustavo Sala sabemos que no es un nazi racista, más bien todo lo contrario. ¿Qué pasa? Mientras dura esa complicidad de quien conoce al autor, puede leer la ironía en este chiste. Las condiciones de reconocimiento que tenemos nos permiten encontrar la ironía, encontrar la complicidad y decirle a los sumos, oh, qué zarpado. Pero otra vez estaba coqueteando con el límite, porque si no, ese chiste no tiene gracia. La gracia del chiste es que está toqueteando el límite. Ahora, ¿qué pasó? Esa complicidad que él podía asumir que iba a existir con los lectores de página 12, porque ya lo vienen leyendo desde hace muchos años, somos todos progres, los que leemos página 12, bla, se suspende en cuanto esas tira empieza a circular libremente por redes sociales, por Facebook, por las redes sociales que había en aquella época, esto fue hace como 10 años o más, y terminó en los medios, terminó con Chiche Gelblum y no sé, gente condenándolo a Gustavo Sala por nazi prácticamente, y él teniendo que ir a dar explicaciones a la televisión. Y ahí fue donde yo dije, claro, porque en algún momento, en cuanto algo se vuelve masivo y del orden de lo público, esa digamos, complicidad se va debilitando. Cuanta más audiencia tenés, también tenés menos control sobre esa complicidad. Y los que leen algo que vos no escribiste o que no creíste escribir en tu chiste, están en todo su derecho de interpretar cualquier cosa, ¿sí? Porque su propia condición de reconocimiento lo hace leer cualquier otra cosa que lo que vos intentaste escribir. Otro caso similar fue lo que le pasó a otro de mis humoristas preferidos, que es Sergio Langer. Sergio Langer, conocido también por hacer humor extremadamente negro, que es uno de mis humores preferidos, y también de hacer muchos chistes de judíos, como este que está acá, justamente contando con la carta blanca de que él es judío. Entonces, otra vez aparece la problemática de qué pasa cuando extendés esos chistes a otros colectivos que pueden estar en condición de víctima, ¿no? Y empiezas a hacer chistes sobre negros, por ejemplo. ¿Qué tanto se extiende tu condición de víctima hacia otros colectivos victimizados? Es dudoso. Ahí otra vez el límite de la complicidad es relativa.
¿Hasta dónde podés confiar con esa complicidad? ¿Hasta dónde podés confiar que no van a asumir que vos sos racista? Por ser judío no sos racista. Puede pasar o no, depende de cada persona, depende de la circulación de esos metadiscursos. Entonces ahí se metió en un problema hace un par de años cuando hizo un chiste con el tema de la violación en manada que había sucedido en España, en San Fermín. Un chiste bastante simple, que no era demasiado lesivo, pero sí podríamos decir que banalizaba el tema de las violaciones en manada. ¿Para qué? Se armó Flor de Bolonqui, muchos colectivos feministas lo empezaron a censurar o intentar cancelar, criticar básicamente, y él salió a defenderse, tratando justamente de hacer valer la libertad de expresión y el hecho de que los límites del humor no existen, que uno puede hacer chistes sobre lo que fuera, y que cómo se les ocurría poner en tela de juicio si él podía ser un machista cuando él daba por súper demostrado que no lo era. Otra vez, lo que lo conocemos al Ángel podemos decir no lo es, pero ¿hasta dónde dura esa complicidad? Vamos a otro caso más reciente de cancelaciones mutuas, intentos de cancelación, que fue el que vivió la Faraona y el Dipi, no sé, muchacho que canta, que empezó por la Faraona, que dijo el Dipi, canta canciones machistas, que habla no sé qué, que le hace a las mujeres no sé cuánto, el Dipi ni lento ni perezoso y probablemente con algún armado de opereta libertaria, terminó encontrando unos tweets de la Faraona muy terribles, haciendo chistes sobre pedofilia, otra vez asumiendo que los lectores de estos chistes muy tremendos iban a entender la ironía, iban a entender que no eran literales, que contaba con la complicidad de esos lectores. Era una época en donde en Twitter garrapaba mucho el coqueteo con el límite y pasar un piecito y volver, o directamente dejar el piecito del otro lado. Cuanto más ofensivo uno era con su chiste, más garpaba, más seguidores uno obtenía. Había una cuestión de motivación de interés, si quieren mezclar el tema de las motivaciones. No era solo hacerse gracioso, sino también sumar seguidores, porque básicamente escandalizaba a gente. El escándalo suma seguidores, decir que querés violarte un pibito, de repente garpaba porque todo el mundo decía, ¡ah, qué zarpado! Te sigo. Esto que funcionaba hace, no sé, 5, 6, 7, 8 años en Twitter, en la medida que las complicidades se mueven porque son entes vivos que van por ahí, hoy por hoy esa complicidad ya no existe más en Twitter. Ha sido reemplazada por otro tipo de complicidades. Las condiciones de reconocimiento mutan permanentemente dentro de la opinión pública. Y cuanto más público accede a ese chiste, menos control tenés de esa complicidad. Ahí él festejaba tener 1000 seguidores, que no es absolutamente nada para la cantidad de seguidores que tiene ahora la Faraona. Entonces, o por lo menos en el momento de su auge. Si tenés millones de seguidores, la complicidad se limita. Que cuando tenés 1000, de tipos que sabés que van a entender tu ironía, tu apelación a la complicidad. Algo parecido le pasó a Pablo Matera, capitán creo que de los Pumas, que empezó a hacer chistes hace varios años, ¿no? En el 2012, sobre las mucamas. Chistes bastante, no sé si racistas, pero sí clasistas. Incluso algunos que otros decididamente racistas, como linda mañana para salir en coche a pisar negros. Y acá, otra vez, podemos dudar si realmente estos chistes los hacía de realmente racista, o si otra vez contaba con la complicidad de la ironía de quienes lo iban a leer, le iban a festejar qué tan zarpado era, oh, qué atrevido, jajaja, ja, ja, más que qué racista, es igual de racista que yo, así que lo voy a apoyar. Podemos tener la duda. Lo cierto es que por una cuestión de clase, los más progres vamos a estar como más del lado de la Faraona que de un rugby, pero en sí el delito es el mismo. Están haciendo chistes, apelando a cosas muy incorrectas, como de la pedofilia hasta el racismo explícito. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo sospechoso? Que los verdaderos pedófilos no hacen chistes pedófilos en Twitter. Y los verdaderos racistas no hacen chistes así de racistas en Twitter. Por lo menos no creo que los hagan. Por hoy ya sí. Porque se ha blanqueado bastante el racismo. Qué rara esta frase que dije. Pero bueno. ¿Se entiende? No es algo que haría un racista hacer de este chiste. Está apelando en algún punto a la complicidad de que no es del todo literal. De que solo es un zarpadito. Que por lo tanto merece ser festejado.
En la medida en que terminó siendo capitán de los Pumas y lloraba con el himno y sangraba, peleó contra los neozelandeses y el tipo era un Puma célebre y solemne que bancaba la bandera, le sacan estos chistes, ese tipo se quería matar como también se quería matar la faraona. Y tiene que salir a explicar que no, que pu, que pam, que me hackearon la cuenta o alguna huevada por el estilo. Si seguimos, yo pensaba, bueno, ¿qué pasa si lo ponemos a nuestro amigo Matera con este chiste frente a Lomu? ¿No? Más allá de que Lomu, que es el mejor jugador de rugby que existió jamás, era negro. Podemos pensar, bueno, Lomu lo cagaría a trompadas. Bueno, puede ser o no. Pero lo más importante sería lo que pasa antes. Matera nunca diría el chiste. No solo porque probablemente no sea todo lo racista que uno cree que es, los progres por lo menos, sino porque también lo admira muchísimo a Lomu. Lomu es muy admirado por todos los rugbyers, es como Maradona para los jugadores de fútbol. Nunca jamás haría ese chiste frente a Lomu, no por el miedo a que le pegue, porque no tiene ningún interés en ofenderlo. ¿Se entiende? Las condiciones de reconocimiento, teniendo a Lomo enfrente, o ni siquiera enfrente, sabiendo que lo va a leer de tu tweet, no lo harías porque no tenés ningún interés en ofenderlo a tu ídolo. Lo que querés es su autógrafo. Siempre el humor funciona a partir de la complicidad con el que te está escuchando. Y el que te está escuchando el lomo, no haces ese chiste, porque no es tu objetivo. El humor que coquetea con el límite y pasa el piecito y vuelve, sigue. Por más que haya cambiado con los tiempos, y hoy por hoy la faraona no haga más esos chistes y Pablo Matera tampoco. Tenemos al Gaspi, por ejemplo, si no lo conocen, los he presentado todo un mundo de color, que es un youtuber muy festejado por los libertarios, justamente porque está siempre haciendo algún tipo de chiste que está pasando la línea del límite de lo correcto. Obviamente también cuenta con su círculo de complicidad, que es muchas veces de una mirada libertaria al festejo de la libertad de expresión que va a lesionar a todo tipo de colectivos minoritarios, y eso es festejable. Lo pueden ver o no, los dejo a su criterio, pero es otro ejemplo de el humor que ya hoy por hoy espera ser cancelado. Y si no es cancelado, algo falló. Porque ya estamos en un punto de la evolución de las complicidades, donde no solo basta con coquetear con el límite, hay que pasarlo. Es como que de repente necesitas más droga, más arpe, porque si no, no es suficiente. Yo creo que va un poco por ahí lo que hace este muchacho. Y tenemos por el caso más extremo de la cachetada de Will Smith, que fue el atentado a Charlie Hebdo después de años de haber hecho tapas con mostrando a Mahoma, cosa que es un pecado en el mundo musulmán, o haciendo chistes en muchas de las cuestiones que tienen que ver con lo sagrado dentro del mundo del Islam. Y también acá había una cuestión que era defender la libertad de expresión, que es algo completamente sagrado en Francia. Entonces tenías dos cuestiones sagradas de dos culturas que se estaban mezclando por la inmigración en Francia. La condición sagrada de la libertad de expresión en Francia, que está ya consagrada en los derechos del hombre de la Revolución Francesa, y por otro tenés lo sagrado de las figuras religiosas dentro del Islam, empezando por el propio Mahoma o el Corán. Colisionaron estas dos cuestiones, dos condiciones de reconocimiento y de producción muy distintas, en una especie de batalla cultural a ver cuál se oponía a la otra. Terminó dramáticamente con, ya sabemos, el atentado. Luego del atentado, donde murieron muchos dibujantes de Charlie Hebdo, aparecieron las tapas del, bueno, luego de esto, ¿qué se hace, no? Y Charlie Hebdo empezó por volver a ponerlo a Mahoma, como diciendo no nos van a vencer, por más que nos mataron al medio staff, pero con un mensaje sutil que es yo soy Charlie, o sea, yo soy Charlie también, como Mahoma solidarizándose con las víctimas. Lo cual hay que ver, ¿eh? Si el propio Mahoma se hubiera solidarizado, no sé. Mejor fue la tapa para mí del jueves que puso, íbamos a dibujar a Mahoma, pero nos hemos cagado. Me pareció una tapa fenomenal. Fue muy dramático todo lo que pasó en Charlie Hebdo, muy condenable. Tenemos las demostraciones que hicieron después toda la sociedad francesa, las marchas con el cartel de Jussy,
Charlie, que acá terminó siendo Jussi Nisman, ¿no? Y otro tipo de devenires del eslogan. ¿Qué pasa? Uno de los muertos, que era uno de mis autores muy admirados de Francia, era Wolinski. Wolinski fue el director de Charlie Mensuel, una revista hermanita de Charlie Hebdo, y que muchas veces había sido acusado de machista, Wolinski, por los chistes que hacía sobre las mujeres. Incluso él tardíamente reconoció que yo era un sucio falócrata, ¿no? Y ahí tenemos un reconocimiento, otra vez otra pedida de perdón por un montón de chistes ofensivos hechos en unas condiciones de reconocimiento muy distintas como eran las que había en los 70 o en los 60, la época que salía y que estaba en apogeo la Charlie Mensuel, no la Charlie Hebdo. Para que sea una idea, Charlie Hebdo viene de Charlie Hebdomar, que es Charlie quincenal o semanal. Y Charlie Mensuel era la Charlie Mensual. Y la Mensual era una revista de historieta, no tanto de humor coyuntural. Y Bolinki fue el que llevó a Copy, el uruguayo, argentino, célebre genio, dramaturgo y dibujante, el que hizo La Mujer Sentada, que muchos de ustedes conocerán y admirarán como yo. Pero justamente Bolinki, aún siendo machista y con los chistes que hacía de las mujeres, fue un tipo que le dio acceso a un homosexual completamente fuera del closet de toda la vida para que haga sus chistes en Charlie Mensual. Ocurre que el propio Copy también fue víctima de la censura, rizando el rizo, cuando hizo la obra de teatro Eva Perón, donde Eva Perón la actuaba él, o sea que era una especie de Eva Perón travesti, y ponía en duda el cáncer que le había matado. Era bastante gorilona la obra de teatro, en una clave de absurdo y humorística, ¿no? Pero suscitó no pocas reacciones de censura. Incluso en el estreno en 1970 en París hubo un comando que fue a interrumpir la obra y terminó hasta poniendo una bomba en el teatro. No se supo de nunca quién lo había mandado, si el propio Perón desde España o de dónde había salido, pero se morfó una cancelación de las importantes. Años más tarde, cuando esta obra se repuso, hace unos pocos años, 2017, el actor elegido para hacer de Eva Perón, como para sostener la calidad de travesti del personaje, fue Benjamín Vicuña. O sea, no pusieron una mujer a actuar de Eva Perón, pusieron a un hombre. Había que mantener la idea de Eva Perón travesti. Y obviamente estalló otra vez la polémica, esta vez no con bombas en el teatro, por suerte, pero sí un repudio de la CGT sobre cómo estaban manchando la imagen de Eva Perón en el 2017. Como ven, la censura y los límites del humor siguen evolucionando. Algunos se mantienen, otros se transforman. Pero siempre el humor tiene límites que tienen que ver con la complicidad. ¿Hasta qué punto vos podés confiar con la complicidad del que te está viendo o el que te está escuchando? Para ir resumiendo las conclusiones de esto, por si no quedó claro. Primero, el límite del humor siempre es la complicidad con la que vos contás en tu público. Esa complicidad puede ser real, tipo los judíos que hacen chistes de judíos, los gays que hacen chistes de gay, los negros que hacen chistes de negro, como sacando el comodín, ¿no? Carta blanca. O la complicidad asumida, que es peligrosa, que es cuando, por ejemplo, los propios racistas hacen chistes sobre negros. Entonces ya ahí no es que están confiando en la ironía, ¿no? Se están riendo de una minoría lisa y llanamente. Pero también puede pasar que los chistes racistas se hagan entre blanquitos que se asumen como no racistas. Esto es muy común en los grupos de WhatsApp, ¿no? Uno tiene su grupo de WhatsApp de los compañeros de secundario, hace chistes de gays, de negros, de judíos, de mujeres o de lo que fuera, dando por hecho que ninguno de los presentes es ni machista, ni racista, ni lo que fuera, ni antisemita. Asumimos que la complicidad entre nuestro grupito de WhatsApp es que podemos hacer esos chistes porque no somos ninguna de esas otras cosas. Y repito que eso puede ser peligroso. Primero, en cuanto sale ese chiste del grupo de WhatsApp, podés tener problemas. Y después, que habrá que revisar qué tan poco machista, racista o etcétera sos. O estás ejercitando tu pequeño enano machista, racista, homófobo, lo que fuera. Con ese chiste lo estás ejercitando para no tenerlo reprimido. Luego, hay que tener en cuenta que cuanta mayor es la audiencia y salís del grupito de WhatsApp o del chiste en un asado
a un público que se puede extender mucho más, por ejemplo, porque estás en un medio de comunicación, en la gala de los Oscars o en un diario, esa complicidad no tiene control. Vos no sabés que puede llegar a ver o leer ese chiste. No podés confiar en que te lo van a entender como vos pretendés que sea entendido. Esa complicidad sumida puede fallar. Y ahí es donde para mí caen los casos de Gustavo Sala, del propio Lángel, o de muchos que, o de la Faraona, del propio Rugby, que intentaron contar con una complicidad y esa complicidad después existió en un tiempo donde no hubo problema, pero en la medida en que se rompió y accede a un público mucho más amplio, esa complicidad no existe más. Entonces, ese es el límite del humor, la complicidad. Vos podés juguetear con ese límite, podés irte del otro lado, como hace el Gaspi, pero ese límite está, y si no, el humor no funciona. Ahora bien, las complicidades están en crisis, todo el tiempo se están modificando. Hoy por hoy en una, eh, digamos, un contexto donde cada vez tenemos una mayor atomización de esas complicidades, los grupos sufren tribalizaciones, ¿no? En Facebook hablamos con los que estamos de acuerdo, los grupos de WhatsApp lo mismo. Empezamos a generar complicidades cada vez más atomizadas, lo cual hace que apenas sale de nuestro grupito de pertenencia, donde circula más o menos la misma cámara de eco, en cuanto salimos a otro grupito, ya esa complicidad no funciona más. Antes había complicidades más espaciosas, más amplias, grandes complicidades, donde todo el humor podía seguir rebotando sin generar demasiado quilombo. Ahora las complicidades son más chiquitas y estancas. En cuanto salís de ahí, ya puedes armar quilombo con tu vecino de al lado. Es más problemático la forma en que van evolucionando las complicidades del humor en un mundo que está guiado por redes sociales. Luego está el caso de los que cruzan la complicidad, el límite a propósito. ¿Sí? Cuando sabes que lo vas a cruzar, sabes que vas a ofender y es tu objetivo ofender. No querés hacer reír, no querés que sea cómplice el que está del otro lado, lo querés bardear, lo querés ofender. Y ahí, muchachos, si ven el cachetazo, hay que bancárselo y listo, no hay tu tía. ¿Querías ofender? Bueno, cachetazo. Uno podrá decir, una ofensa verbal nunca es tan grave como un soplamoco. Un chiste de Mahoma nunca tan grave como 17 artistas fusilados en su redacción. Y no, yo pienso que no, pero es relativo. Otro puede pensar que sí. Entonces, terminamos por hoy. Para mí los límites del humor existen. Es la complicidad y se mueven continuamente. Están los comediantes, los que hacen los chistes, saber entender cómo están, dónde están, cómo se van a mover y después decidir si querés pegar o no y bancarte el eventual cachetazo. Así que espero que les haya gustado. Esto ha sido todo por hoy sobre los límites del humor y la complicidad. Nos veremos pronto con algún otro video del tema que me pinte. Creo que da para hacer uno más sobre Putin y Zelensky y toda la guerra de Ucrania, pero quiero ver cómo se terminan de desarrollar los acontecimientos. Esperemos que termine pronto, por el bien de la gente. Pero hay uno más ahí que me gustaría hacer que tengo en mente. No quería dejar pasar el cachetazo del día de hoy. Nos vemos la próxima. Sigo armando talismanía lentamente. Mantengan la paciencia, pero va a haber talismanía pronto.